mundo para llevar el equipo donde tiene que estar. Muchas gracias, entrenador. Matías, ¿te arrancas con una J o para despedirnos o no? Ahí voy. Venga. No, igual, o sea, Ya darle las gracias. Ya te has rajado. Darle las gracias a la gente por el apoyo de siempre. Decirle que más allá de lo feo que somos, dejamos todo en la cancha. Sí, bastante. Alguno más que otro. ¿Quién es el más feo de todos? No puedo decirlo. Pues dime tres. No, tres no. Hay uno que no, se hace que no está acá ahora. El Brad Pitt de Nigeria. No, bueno, eso, que más allá de que habrá partidos que jugamos bien, otros peor, pero que siempre dejamos todo y que todo el equipo tiene la ilusión de que el 23 de abril seamos equipo ACB y poder festejar con la gente. Sin lugar a dudas. Pues por nuestra parte únicamente dar las gracias al club, a todos sus estamentos, desde la directiva, cuerpo técnico, jugadores, equipos vinculados, todos, porque es la primera vez que estamos todos juntos, cara al público, en directo, a través de las ondas de Aragón Radio y aragonradio2.com, pasándolo bien, compartiendo sensaciones y sentimientos. Muchísimas gracias por la sensibilidad, por estar con nosotros y por pasar sobre todo este tiempo con la afición. Un aplauso muy fuerte para todos los que componen el CAI Zaragoza. Muchísimas gracias. Desde el Auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en este 7º Foro del Deporte Aragonés, con el CAI Zaragoza como protagonista, con Aragón Radio y aragonradio2.com y la Asociación Deportiva de la Prensa de Zaragoza, para comentar lo que está siendo, sin lugar a dudas, un auténtico espectáculo y algo importante para nosotros como el CAI Zaragoza. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta siempre.